Eh, Vamos a empezar a hablar sobre un tema muy interesante. Bienvenidos estudiantes de tercero bachillerato B en la clase virtual de la materia de problemas del mundo. Vamos a empezar a hablar sobre la violencia, ¿sí? Un tema que se vive cotidianamente en nuestro convivir diario, en nuestro entorno. Se llama la cultura de la violencia, ¿sí? Por favor, apaguen los micrófonos. ¿Qué es violencia para usted? Agresión ante otra persona. Agresión ante otra persona. Puede ser un maltrato tanto físico como psicológico de una persona hacia otra. Ya, es un maltrato O físico, de una persona hacia un psicológico animal. de una persona hacia otra persona o también relacionado a lo que es animales, pero en este caso vamos a concentrarnos en lo que es la cultura de la Es un violencia. comportamiento muy violento. No controla su ira, por eso es que se da la violencia. Ya, acá tengo un concepto. Lea, por favor, estudiante Andrade. Concepto. La violencia es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres y se asocia, aunque no necesariamente con la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Ya, gracias. Acá está un concepto de lo que es violencia. Es provocar daños físicos y psicológicos, obviamente, a otros seres humanos. Violencia entre seres humanos. Obviamente se relaciona, se asocia a la agresión física, ¿sí? Y esto puede afectar a lo emocional de una persona. También es violencia tener constantes amenazas, ofensas, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es muy importante que nosotros podamos entender lo que significa violencia. ¿Sí? ¿Está claro? Existen tipos de violencia. Existen tipos de violencia. ¿Me puede ayudar leyéndome esta diapositiva, estudiante López? Johann Galtung plantea que un ser vivo puede sufrir violencia física y mental. Al analizar la violencia, la clasifica en directa, cultural y estructural. Ya. Con el fin de establecer un punto de partida, cuando una persona causa un daño directo, verbal, psicológico, emocional, físico, sobre otra, sí dice el psicólogo Johann Galtung en su pirámide, él plantea 3 tipos de violencia: la directa, cultural y estructural. Él elabora una tipología, ¿sí?, sobre la violencia. Es noruego él, ¿ya? Es noruego y él él realiza este triángulo vicioso en el cual está constituido por 3 vértices, ¿sí? Que se clasifica en directa, cultural y estructural. Vamos a ver qué significa cada tipología. La directa. Ayúdeme leyendo, estudiante Calahorrano. Violencia directa. Violencia directa es la que realiza un emisor o actor intencionado y quien la sufre es un ser dañado o herido física o mentalmente. Ya. La violencia directa
¿sí? Se produce cuando una persona causa daño directo, ¿sí? Verbal, psicológico, físico, ¿ya? Sobre otra, y sin que haya mediaciones, ¿sí? Entre el inicio y el final de esta acción violenta. Los actos de violencia directa privan a los seres humanos de sus necesidades humanas, fundamentalmente los homicidios, ¿ya? Los homicidios los despojan de la subsistencia. La ciudadanía de segunda limita la identidad y la represión quita la libertad, ¿sí? Entonces, la violencia directa es cuando alguna persona recibe un maltrato o causa daño verbal, físico, psicológico, ¿sí? Le afecta mentalmente, ¿sí? Es por eso que algunas personas caen en depresión y como la depresión se vuelve muy alta en estas personas maltratadas directamente, se produce homicidios, ¿sí? Se suicidan, listo, por estas causas de la violencia. También es la represión, quita la libertad, ¿sí? Entonces, estos son los motivos de una violencia directa. La siguiente, violencia cultural. Ayúdeme leyendo, por favor, estudiante Espinosa. Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, es derecho, ideología, medios de comunicación, educación, etc., que viene a violentar la vida. Ya. En la violencia cultural abarca aquellos aspectos culturales, como menciona acá, la religión, la ideología, que legitiman la violencia. O sea, piensan que es legal, es normal, es de carácter legal, lícito a un hecho, ¿sí? Que no pasa nada con la violencia cultural, ¿sí? Esta violencia cultural también se vuelve directa, ¿sí? Hacia las personas a través de las ideas, normas, valores o tradiciones que justifican prácticas tales como la marginación, la pobreza, la discriminación, ¿ya? La violencia cultural hacia las personas es también por su identidad, sus valores, sus tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, cada comunidad indígena tiene sus propias tradiciones, pero algunas personas de la zona urbana no lo ven así, de ahí la discriminación, hay como no te gusta, o sea, ¿por qué hacen esas cosas? Esa es una violencia cultural, porque no está respetando su identidad de esas personas. Cada uno tiene sus costumbres, tiene su religión, tiene su forma de vestir, ¿sí? Culturalmente, pero algunas personas discriminan por esa situación. Esa es una violencia cultural, ¿sí? A la religión. Hay que respetar las religiones que tiene cada persona. Los medios de comunicación también tienen una violencia cultural porque hay mucha discriminación, ¿sí? O ellos tapan la verdad y obviamente la crítica de la sociedad. En la educación también hay una violencia cultural, ¿sí? Porque hay personas que llegan con sus propias culturas, tradiciones, valores y empieza la discriminación racial también, ¿sí? Entonces todo eso violenta en esta vida, ¿ya? Y que esto quiere justificarse como la marginación, la pobreza, la discriminación, también es una violencia. El ser pobre
no es un delito, pero algunos en otras clases sociales sí lo toma como una violencia, la discriminación. ¿Estamos claros? Lo que es una violencia cultural. Esta violencia son distorsiones de los valores de identidad nacionales y que afecta a la ciudadanía. ¿Sí? ¿Estamos? La violencia estructural. ¿Puede ayudar leyéndome, estudiante Chacón? La violencia estructural se manifiesta en realidades como la miseria, el hambre, el analfabetismo, las desigualdades de género. Ya. Mira, acá hay una imagen. ¿Sí? Dice, es el colmo que la gente pase y le dé la espalda al abandono y sufrimiento de un ser vivo. Pobre perro, nadie le da una ayuda. ¿Sí? ¿Cómo le interpretaría usted esta imagen? Ayúdeme, estudiante Parra. Estudiante Parra. Ya, o sea que la gente ignora los problemas que hay a su alrededor. Claro. ¿Alguna acotación más? No. Ya. Esta violencia estructural se relaciona con la miseria y el hambre, el analfabetismo, la desigualdad de género, ¿sí? Aunque, bueno, sí se ha superado un poco más lo que es desigualdad de género. Este señor le da importancia al ser vivo, a este animal mamífero, y no al ancianito que está ahí atrás, pero claro que el animalito también, ¿no? Pero bueno, acá existe esta violencia estructural por causa de la miseria y el hambre, ¿ya? Esta violencia estructural habla sobre aquellas situaciones que nos causan daño. De la miseria, el hambre, el analfabetismo, sí son factores que nos causan mucho daño a las personas, a los seres humanos, porque también con esta violencia estructural se violentan los derechos humanos, ¿sí? Sus necesidades básicas, como son la supervivencia, el bienestar, la identidad o libertad, ¿sí? Nos refleja esta violencia estructural el conflicto en que se vive en la sociedad por los diferentes factores que involucran a un grupo de personas, en donde los derechos no son respetados y no son igual para todos, ¿sí? Por ejemplo, esta persona de la tercera edad están violentando su derecho, ¿sí? Porque él tiene derecho a tener una vida mejor, de pronto a asistir a un asilo si no tiene algún lugar donde vivir, pero obviamente significa que hay que pagar, ¿sí? Pero en todo caso, sí le deben ayudar, pero no tiene su derecho para que le ayuden las personas del gobierno, ¿sí? Nosotros en este tiempo que estamos en pandemia, ¿estaremos viviendo una violencia estructural? ¿Estaremos viviendo una violencia estructural? ¿Algún estudiante iba a hablar? Andrés, a ver. Sí, Liz. ¿Por qué se considera violencia la estructura si yo le veo más como algo como discriminación, veo yo, Liz? Porque se produce a través de mediaciones estructurales e institucionales. Lo que te decía, esta persona de la tercera edad tiene el derecho a tener una vida mejor y las instituciones no le está ayudando. ¿Sí? Por ejemplo, llevarle a un asilo, a una casa de reposo. Entonces existe una violencia estructural. ¿Por qué? Porque las instituciones no están mediando para ayudarle a esta persona. Imagínate que también existen instituciones relacionadas con veterinarios o protección de animales y tampoco le ayudan a este animalito de acá. Por eso es una violencia estructural. ¿Y qué produce eso? Miseria, hambre, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que no saben leer ni escribir.
hay escuelas que sí pueden asistir, eso es más sucede en el campo, que no van a la escuela los hijos de los campesinos porque les ponen más a que cultiven, a que siembren. Pero en esa comunidad debe haber alguna escuela rural, un profesor rural que le puede ayudar a leer y escribir y poder combatir el analfabetismo. Por eso es una violencia estructural, porque existen instituciones que sí pueden ayudar y combatir esta violencia. ¿Sí está claro, Andrés? Liz. ¿Andrés? Sí, Liz. Ya. Sí, está claro. ¿Alguna pregunta acá a esta clase sobre los tipos de violencia? ¿Alguna pregunta tiene? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, Ya. sí. Muchas gracias por haber participado en mi clase virtual de Problemas del Mundo.